con el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Se supone que aquí ya ocurrió la fecundación, ¿no? Entonces, la primera célula que se formó es el cigoto. ¿Listo? ¿Dónde está? En la polla. En la polla, porque sigue ahí, no se ha movido. ¿Listo? ¿Y qué potencialidad tiene? Totipotencial. Y conforme pasan los días, en el segundo día ya se forman las otras células, ¿no? Las blastómeras, que lo vimos también en la parte de gemelaridad, ¿no? Es una forma de gemelaridad también. Es monocigótico aquí. ¿Listo? Pueden salir dos seres humanos ahí. Monocigóticos. ¿Cómo sería su amnios? ¿Cómo sería su cuerpo? Sería uno para cada. ¿Y qué nombre tiene eso? Diamniótico y dicoriónico. ¿Listo? De ese modo. Entonces se forman las blastómeras, ya está rodando, sigue en la ampolla, pero se va acercando hacia la parte del cuerpo del útero y sigue siendo totipotencial. Y sigue dividiéndose en 4, en 8, ¿de acuerdo? Hasta llegar a mayores divisiones y formar la mórula en el tercer día, ¿de acuerdo? La mórula o llamada etapa de... ¿Mórula o etapa de qué? No, cuando está lleno de... Segmentación. A punto de reventar, si quiere. Compactación, Eso. la otra etapa de compactación, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿en qué parte del útero está? En el istmo, y está justo en ese bordecito donde estaba la etapa de capacitación del espermatozoide. Ya, ahora es mórula, ¿de acuerdo? ¿Y qué potencialidad tiene? Pluripotencial, ¿listo? Ya no es una totipotencial. Muy bien. Entonces viene ya el cuarto día y ahora sí ha formado otra célula. ¿Qué se llama esta célula? Blastocisto. Por favor, no se confundan. Se confunde entre blastómero y blastocisto, que no es lo mismo. Y sus estructuras son distintas. Ya tenemos citotrofoblasto y tenemos embrioblasto, porque le entró líquido. ¿De acuerdo? Ese es el blastocisto. Ya está en el cuerpo del útero, en el lugar ideal donde tiene que estar, porque aquí ya la placenta ya se preparó. ¿No es así? Aquí ya no le decimos, ya el endometrio ya se preparó, que ya no le decimos endometrio, ya es deciduo. Está lista para recibir, ¿no? Tiene esa reacción decidual que vimos en la placenta. ¿Qué era la reacción decidual? La reacción bioquímica. Cuando el blastocito se implanta y las Bioquímicas. células del endometrio empiezan a morir para poderle dar espacio. Para aportarle glucosa, musculatura, etcétera, ¿ya? Se prepara para eso. ¿Qué más? Para que no sea rechazada, ¿no? Es esa zona donde va a estar listo para que venga el blastocisto. ¿Listo? Aquí estamos, ¿ya? Está en el cuerpo del útero, es pluripotencial. En el quinto día tiene que perder la zona pelúcida. ¿Listo? Tiene un nombre también. Si aquí se llama compactación, ¿aquí qué se llama? Segmentación. Eclosión. ¿Y cuál es la segmentación? Y entre sexto y séptimo día ya ocurren las últimas divisiones, o sobre todo ya se está implantando, ¿no? El inicio de la implantación, recuerden que era en el sexto día. Y empieza ya a dividirse mi citotrofoblasto, porque el blastocisto tenía cito y embrioblasto, no tenía más, ¿no? Que de paso se ha dicho, aquí también había una división. Si yo el embrioblasto lo divido en dos, podía sacar dos gemelitos también, ¿no? ¿Qué características tenían estas? Monocigótico, diamniótico Monocoriónico. y monocoriónico. ¿De acuerdo? Esa es la de la gemelaridad. Entonces, en la última etapa, sexto día, que es la implantación, empieza ya a dividirse mi citotrofoblasto en dos capas. ¿Cuáles eran? La de más afuera, ¿qué era? El citotrofoblasto. Sin sitio. Esa es la más de afuera. ¿Qué le sigue la de adentro? Citotrofoblasto. Repito, mi citotrofoblasto se divide en sin sitio trofoblasto y citotrofoblasto, para que no se confundan. ¿Listo? Dos capas. Muy bien. La de adentro, mi embrioblasto, también se divide. ¿En qué se divide? Epiblasto y hipoblasto. Esa es la primera cara que va entrando aquí, es el epiblasto y aquí se queda el hipoblasto. ¿Listo? El inicio de la implantación. Esa es la primera semana. Hasta aquí vimos la primera práctica, que era infertilidad, ¿no es así? Y en infertilidad les empecé a diferenciar el concepto de infértil y estéril. ¿Cuál era la diferencia? De que infértil es cuando no logra. No logra fecundar y estéril es cuando logra fecundar pero no puede desarrollarse. Al revés. Es al revés. Una persona estéril es la que no tiene la capacidad de llegar siquiera a la fecundación, ¿de acuerdo? Por estas patologías. La persona infértil sí pudiera llegar a la fecundación, pero no llega al término del embarazo, ¿de acuerdo? Y les dije, hay distintas causas, sobre todo en el hombre y en la mujer. En el hombre, ¿recuerdan alguna causa? Estamos en la parte de las patologías. Chicas, en serio, si no quieren estar aquí, salen. Les dije, es voluntario, pero me distraen, es voluntario.
tiene presente. Factores Ya. factores ambientales, como por ejemplo exposición a metales pesados o tóxicos. Varicocele. Perfecto. Y la parte anatómica, el varicocele. ¿Listo? En la mujer, Por la edad, por la edad. Trompa ¿Qué más? bífida. también por los ¿Por el qué? factores El hormonales, útero bífido. El útero bífido, la parte anatómica, las la malformaciones, muy parte bien. hormonal, La parte hormonal, las trompas uterinas obstruidas llenas de fimbrias, que tiene un nombre que ya me olvidé también. en el útero más Y psicológico. la parte hormonal, ¿qué patología les puse? ¿Recuerdan el SOP? Síndrome de ovario Síndrome de poliquístico. ovario poliquístico, ¿no es así? Ujú. El ovario no llegaba a madurar porque la LH estaba pico, LH, y nunca dejaba que actuara la folículo estimulante. Entonces forman quistes. Un tratamiento hormonal. Ya eso es para recordar la parte práctica de infertilidad que entró ahí. Luego llegamos a la segunda semana. En la segunda semana ya no les voy a preguntar tanto por días, ¿de acuerdo? Pero sí todas las características que aparecen en la segunda semana. Aparecen las dos cavidades, recordemos el nombre, la cavidad amniótica y el Sacovitelino. sacovitelino. ¿Listo? ¿Qué otra característica tiene? Empezaba la circulación útero-placentaria. Si les digo, explíquenme la circulación útero-placentaria, ¿cómo empezaría? Recuerden, Con las útero-placenta lagunas. no es la del feto todavía, la segunda semana, es solo el útero y la placenta que se ha formado. Las lagunas y las Empieza vellosidades. con las lagunas trofoblásticas. Dentro del mismo sitio trofoblasto, doctora, se forman lagunas trofoblásticas que son invadidas por sangre materna en ese momento. ¿Listo? Como estamos en la segunda semana, ya se están formando las vellosidades secundarias. Segunda semana, ¿se acuerdan? Vellosidades secundarias. ¿Y qué componentes tienen esas vellosidades secundarias? Sitio, sin sitio Tengo y mi sitio, tengo mi cito y tengo mi mesodermo. mesodermo extraembrionario. Esa es la circulación útero-placentaria. Ya está conectado a la madre y la parte de la placenta del feto. Pero el feto todavía no tiene circulación. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza la circulación. Se forma ese tercer tejido que es el mesodermo extraembrionario, que después se va dividiendo por un celoma y una cavidad. Una se pega totalmente al embrión y otro lo que va a ser la placenta, ¿ya? La esplácnica y la somática. Ahí adentro. Se forma el corion. ¿Y cuáles son las etapas del corion? Citotropoblasto, citotropoblasto y el mesodermo extraembrionario. ¿Listo? Esos tres tejidos son los que forman el corion. Y finaliza la implantación exactamente en el 10º día. ¿Ya? Esas son sus características en general de la segunda semana. Y se forma el tallo de conexión. Me olvidé, que es la parte del mesodermo extraembrionario que quedó, que no hubo celoma, sino que quedó junto, mesodermo extraembrionario, uniendo el corion, uniendo el futuro embrión, ¿ya? Tanto la cavidad amniótica como el saco vitelino, por eso se llama tallo de conexión, ¿ya? De ahí viene la tercera semana, y esta está llena de características. Viene la gastrulación, neurulación, formación de la alantoides, formación de somitas, formación de notocorda, vellosidades secundarias, y ahora sí viene la circulación fetal, se forma aquí, ¿ya? Entonces, a quien tenga que explicar la tercera semana son varias cosas para decir. Empezaría yo por la gastrulación, ¿no? ¿Cómo empezaría a explicar la gastrulación? Es la formación De las tres capas germinativas, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Recuerdan? ¿Qué se formaba? ¿La línea? La línea primitiva, ¿hasta dónde? ¿Atravesaba todo el embrión? No, ¿hasta dónde? La fosita primitiva. La fosita primitiva, ¿de acuerdo? La línea primitiva en la parte caudal hasta la fosita primitiva. Y ahí empieza la migración. ¿Listo? Ahora sí formo todo el ectodermo que va entrando y ya se forman los tres tejidos. Perfecto, hasta ahí va explicado. Muy bien. Pero recuerden que la parte del ectodermo tiene su límite, la parte del endodermo tiene su límite y se juntan, ¿no? Adelante la membrana bucofaringea, atrás la membrana cloacal. ¿Listo? La que no tiene límites es mi mesodermo intraembrionario, que se va juntando con el extraembrionario, con el que está afuera, ¿no? Y empieza a cubrir hacia afuera. Por eso es que del mesodermo se deriva todos los huesos, cartílagos y músculos. ¿Listo? Porque es el que cubre todo, tanto arriba en mi cavidad amniótica y abajo en mi saco vitelino. ¿De acuerdo? Esa es la parte del mesodermo. Y ahí terminaría mi explicación de gastrulación. No tengo nada más que decir. Si tengo que hablar de la notocorda, ¿cómo se forma la notocorda? Recordando las funciones, yo creo. ¿Para qué está la notocorda? Porque después desaparece. Después no tiene que dar más que un vestigio de la pulpa. Ayuda a la inducción, recuerden, de la formación del tubo neural. Es una varilla. ¿Pero dónde empieza? Esta empieza desde la fosita primitiva. Muy bien. No es desde la línea. Es igual una migración celular, pero de la fosita primitiva, que va hacia adelante.
le da estabilidad al embrión. ¿Listo? Empieza el inicio más o menos de su columna vertebral o esqueleto axial, le llama en el embrión. ¿Listo? Induce al ectodermo a su formación hasta un espacio precordal. Ese es su límite. Fosita primitiva, espacio precordal. ¿De acuerdo? Y recuerden que después desaparece. Si se queda, se llaman cordomas, que es una patología, cáncer óseo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver después de patologías. Y esa es la notocorda. Tampoco tendría nada más que decir. ¿Listo? Neurulación, que eso es largo de explicar. Pero si se ordenan, lo pueden hacer bien. Neurulación empieza en la tercera semana. ¿Cómo empieza? Hay una parte que es la del ectodermo, la misma, ¿no? Es la placa neural. Ese pedazo yo le voy a llamar placa neural. Se va a unir a través de los pliegues neurales, ¿no es así? Se hace el tubo con los pliegues neurales. Y ya yo defino que esos dos pliegues neurales, que son los puntos que se van a unir, son las células de la cresta neural, ¿no es así? Porque después se desprenden. Ya se forma el tubo neural y se desprenden a ambos lados, las células de la cresta neural. Y ya las puse como ejemplo de migración, que ya las puse hacia donde mira. ¿Listo? Ese es el tubo neural. Y tiene que cerrarse primero el neuroporo anterior. ¿Listo? Y al final, ¿en qué momento cierra el neuroporo anterior? 25, 26 días. Y luego finalmente el neuroporo posterior, a los 28 días más o menos. ¿Ya? Eso es neurulación. Ahí empieza, ahí termina. Lo que no es complicado. ¿Listo? Formación del tubo neural. ¿Qué más viene? Alantoides. ¿Cómo se forma el alantoides? Una evaginación de qué tejido. Es como una colita. Bueno, el alantoides está hacia afuera. Del endodermo. Es una evaginación del endodermo que se dirige hacia el tallo de conexión. De ahí van a salir mis vasos sanguíneos. ¿Ya? Va a ser la última conexión. ¿Vale? Eso es el alantoides. Somitas. ¿Qué eran los somitas? Las células que ayudan A la formación del tubo neural, correcto, a ambos lados. Es mesodermo paraxial en cada una de sus formaciones. ¿Listo? Y de ahí se deriva la parte de todo lo que es la columna vertebral, ¿listo? Pero la parte ósea, muscular y cartilaginosa en la columna vertebral. ¿Ok? Vellosidades terciarias. ¿Qué tienen las vellosidades terciarias? Mesodermo, endodermo, capilares y Mesodermo, sincitio y citotrofoblasta. Esta es una velocidad terciaria que aparece en la tercera semana. Coinciden ahí y entonces empieza el inicio de la circulación fetal. Ya se conectó útero y placenta en la segunda semana y ahora se conecta con el feto en la tercera semana. ¿Listo? Eso es tercera semana. Seguimos con el periodo embrionario ya de la cuarta a la octava semana, que también nos vamos a la generalidad de las características, ¿ya? ¿Qué caracteriza la cuarta a la octava semana? Hasta ahí hemos formado 3 tejidos, 2 cavidades, todo sigue siendo plano, como un sándwich. Y luego viene la cuarta y la octava. ¿Qué caracterizaba? los plegamientos. El plegamiento céfalo-caudal, que va para adentro, y el plegamiento Lateral. lateral. Le da la estructura tridimensional ahora sí al embrión. ¿Listo? ¿Qué se movía en el plegamiento cefálico primero? ¿Qué traíamos del plegamiento cefálico? Porque ocurrían cambios Las asas musculares. relacionales. No, siguen afuera las asas. el corazón, Exacto. La cavidad pericárdica, ¿no? El tabique Empieza a traer, a transverso. acomodarse. ¿Qué más? El tabique transverso. El tabique transverso para Para formar la parte del diafragma, es lo que se mueve, ¿no? Y la membrana bucofaringea pasa a ser el estomodeo, pasa ya hacia adelante. ¿Listo? Plegamiento cefálico. ¿Qué se movía en el plegamiento caudal? ya se cerraba la cavidad abdominal. No se cierra. No, perdón, lateral. ¿Qué era lo que se formó al final? La alantoides. Recuerden que aquí está el endodermo, que es la prolongación en la alantoides hacia el tallo de conexión, y gracias al plegamiento caudal es que va adelante al abdomen, porque se va a hacer el cordón umbilical, ¿no? No puede quedarse en la espalda atrás. Gracias al plegamiento caudal va adelante y forma parte del cordón umbilical, que en ese momento se llama conducto onfalomesentérico. ¿Listo? Ese es el plegamiento caudal. ¿Y qué se forma gracias a los plegamientos laterales? Ahora sí se va cerrando todas las cavidades, ¿no? La parte pericárdica, la parte abdominal, la parte genitourinaria. Tiene que cerrarse, ¿de acuerdo? Son los 2 tipos de plegamiento y también se forma ¿qué internamente? Las 2 asas cardíacas se fusionan en uno solo, ¿ya? Gracias a ese plegamiento lateral.
Y entonces, conforme van las semanas, tienen distintas características. De la cuarta semana, la formación de los arcos faringios, que ya vimos que eran 6, pero en realidad se toma en cuenta 4. Las placodas, cuando digo placodas, ¿a qué me refiero? ¿Quién expuso eso? Óptica y óptica, ¿ya? Todo lo que es el término placoda es un engrosamiento del ectodermo para la parte de los sentidos, ¿ya? Entonces ya están formándose las placodas. En la parte de la quinta semana ya sabemos que se cerró el neuroporo y son las crestas neurogénicas. Toda la formación renal empieza aquí. En la parte sexta ya son las extremidades. ¿Qué extremidades se forman primero? Las superiores, ¿listo? Y al final, ya entrando al periodo fetal, las inferiores, ¿ok? Y la formación de los dedos. Y hasta aquí termina entonces el periodo embrionario y entramos al periodo fetal. Y lo que siempre les pregunto, ¿qué marca el periodo fetal? ¿Qué ocurre? La osificación. La osificación. Empieza ahí con la osificación primaria. Vimos las patologías, me estaba olvidando, las hemorragias en el primer trimestre de embarazo. ¿Cuáles eran? Aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica. Repito entonces, hemorragias en el primer trimestre de embarazo, aborto, embarazo ectópico y enfermedades trofoblásticas, tomando en cuenta que el primer trimestre es desde la fecundación hasta las 12 semanas. ¿Listo? Recordemos aborto, que era el aborto de manera espontánea o provocada, la expulsión del producto de la concepción hasta las 20 semanas. 20 semanas. A partir de ahí yo llamo aborto y después para ahí para allá es óbito fetal, ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces eso es aborto. O un peso menor de 500 gramos. Ese es el aborto. Y toda la calificación de los abortos, ¿listo? Aborto diferido, aborto séptico, aborto espontáneo, etc. ¿Ya? En el embarazo ectópico, ¿cuál es el concepto? Ah, perdón, en el aborto un poquito antes, que sí lo voy a preguntar. El tratamiento. ¿Tratamiento? Ajá. Si es una amenaza de aborto, se manda a reposo, se manda a hacer claro, ¿ya? Pero si ya es un aborto en curso, el IU y el Legrado. AMEO, ¿listo? La aspiración o el raspaje, cualquiera de los dos. Ahora sí, perdón. El embarazo ectópico, ¿cuál es el concepto? Implantación fuera del útero. Fuera del sitio normal donde debe estar implantando, que es en la parte superior del fondo uterino, que es donde debe estar. ¿De acuerdo? Es el embarazo ectópico. Lo más frecuente es cuando se queda en la trompa uterina. ¿Cuál es el tratamiento en el embarazo ectópico? Aborto. Cirugía, ¿de acuerdo? Hay que extirpar esa parte de la trompa. ¿Cuál es la clínica que me dice que mi paciente está cursando con un embarazo ectópico? Dolor, sobre todo en la fosa ilíaca, ya derecha o izquierda, donde esté ocurriendo. ¿Qué más? Sangramiento, porque estamos hablando de hemorragias en el primer trimestre de embarazo. ¿De acuerdo? Y le hago la prueba de embarazo positiva, ¿ya? Con la hormona que hemos visto hace rato. ¿Cuál es la enfermedad trofoblástica? Embarazo molar. El embarazo molar. ¿Qué ocurre ahí? Que no se formó. No hay embrioblasto. ¿De acuerdo? Todo es in situ trofoblasto, citotrofoblasto. Por eso mi hormona de embarazo da positivo o negativo. Positivo. Positivo, porque quien lo produce es el in situ trofoblasto. Él está haciendo esa hormona. ¿Listo? Y la mujer está embarazada. Efectivamente, la sorpresa está embarazada. Pero no hay formación de embrión. ¿Listo? Se forman solamente quistes. Como si fuera una mórula. ¿De acuerdo? Que no es la misma de estas. Que así se llama, como si fuera una mórula. Un racimo de uvas. ¿Bien? ¿Qué características clínicas me hacen sospechar de una enfermedad trofoblástica? La hiperemesis gravídica, lo que se los dije, el vómito del embarazo, pero de manera excesiva que la deshidrate. ¿Qué más? Igual una hemorragia, ¿de acuerdo? Color café, es decir, también tiene ese sangramiento. ¿Listo? ¿Y cuál es el tratamiento? Quirúrgico igual. Esto hay que extirpar y hay que analizar porque es un indicio de cáncer. ¿Ya? Hemorragia y esto. Vamos al feto. Feto placenta es unidad 3. ¿Listo? Esa es unidad 1, unidad 2. Ahora la unidad 3 es feto y placenta.